Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. והערבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודע שמך ולא מודה תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל, אמן. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos apartó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña a Torah a su pueblo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. El tema dice así: de ti depende. En Éxodo, en la Torah dice: harán un arca de madera de acacia. Aquí dice que harán, bueno, en vez de harás, dice harán. Y como normalmente dice harás, es algo curioso, porque con lo de harán se refiere a nosotros, ¿no? A que entre muchas personas. Pues en realidad la Torah dice que Betzalel la hizo, y aparte de otras cosas, y dice harán. Con esto se refiere a que lo hizo todos los israelitas, estaban obligados a hacer el arca, pero solo pone a Betzalel como si fuera uno, y lo pone por la siguiente razón. Betzalel se refiere a uno mismo, porque aunque nosotros estemos haciendo cosas entre muchas personas, nosotros deberíamos hacer el trabajo como si fuera individualmente, como si fuera que lo hiciéramos nada más nosotros mismos. Uno solo. Eso, uno solo. Y con esto se refiere a lo de en vez de harás, en vez de harás, dice que harán un arca de madera de acacia. O sea, el punto es que el trabajo es individual y a todos nos toca hacerlo. Sí, por eso mi tema, que de ti depende. Depende de ti que Pero hagas tienes el que trabajo. decir... Mi tema, cuando nosotros dependemos de otras personas, eso está mal, porque dirías tú, por ejemplo, que yo estoy haciendo un trabajo en equipo en una cartulina y ves que tus otros compañeros están esforzando. Y entonces les dejo el trabajo a ellos y yo solo superviso, porque es el trabajo más importante, obviamente. Pero no, dejarle el trabajo a otros es malo, como al igual que tú dijiste con lo de Dios, que dejar el trabajo a Dios para que me haga la vida fácil, eso no. Y por eso nosotros no dependemos de las demás personas, debemos depender de uno mismo para hacer para hacer las cosas, aunque más personas estén involucradas. Pero en la parashá dice harán, y es justamente por la múltiple cantidad de personas, pero omites un detalle importante, el querer, porque aparte de que dice harán por el hecho de que hay que hacer las cosas por uno mismo, no habla solo de el harán por las cosas que nosotros hacemos corrientemente, sino dice harán, pero retomamos el qué es lo que están haciendo. El arca de madera. ¿Y qué iba dentro del arca de madera? La Torah. A eso justamente va. El arca es el instrumento. La Torah es lo que iba dentro. ¿Por qué dice harán? Por el hecho de que hay muchas personas. ¿Y por qué dice que ellos harán? Por el hecho de que todos, absolutamente todos, tenemos a la mano el decidir, el querer y el poder hacer lo que el Eterno puso para nosotros. Él nos dio el instrumento más grande para aprender de Él, que es la Torah. Y si nosotros seguimos ese instrumento, podemos llegar a conectarnos mejor con Él. Ahora, porque es una cosa de cada uno y no de todos. Porque no podemos estar esperando a que otra persona haga primero para después nosotros decidir hacer. Siempre en temas como estos, con lo que involucra pues todo lo que la Torah ya tiene estipulado, no podemos nosotros esperar a que alguien más lo haga o que alguien más deje de hacerlo para nosotros seguirlos como ovejitas. Tenemos que primero dar el ejemplo
tener nosotros siempre seguros qué es lo que se tiene que hacer, sin importar la vergüenza, sin importar el que otros nos estén viendo, sin importar el que nos rechacen, sin importar nada. El hecho de que nosotros sigamos lo que está escrito ahí y que nosotros hagamos primero antes que otras personas, eso ya nos marca como persona, eso ya nos hace ser mucho más que las otras personas, tener un entendimiento mayor de por qué hacemos las cosas y de lo que de verdad está bien, porque el Eterno nos dio la Torah justamente para que la siguiéramos. Esas leyes que nos puso allí son no solo para leerlas cada semana, sino también para ponerlas en práctica. Y si nosotros no las ponemos en práctica y esperamos a que alguien más inicie del primer paso, nunca vamos a poder sobresalir y siempre vamos a estar estancados donde mismo. Sí, es lo que decía. Muy bien, ambos tienen un buen punto y sobre todo quiero resaltar lo que comentó Abdel, porque es mucho parte de lo que vamos a tocar hoy, y es el punto de que se trata de ti, es de ti y no depende de otras personas. Es una práctica muy común decir, tú tienes la culpa de que yo me comporte así. Tú tienes la culpa de que me haya ido mal, tú tienes la culpa de que X o Y situación que yo hice. Pero eso es una manera, incluso el decir es que Dios tiene la culpa porque Él me puso en esta situación. ¡Mentira! Sí, o sea, en realidad es erróneo pensar de esa manera, porque nadie tiene la culpa de lo que nosotros decidimos. Si queremos buscar un culpable, si el punto es culpar a alguien, la culpa siempre, siempre, en todas y cada una de las ocasiones, es nuestra, es una culpa propia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos reaccionar de esa forma, nosotros somos los que decidimos actuar de esa forma, nosotros somos los que decidimos tomar ese camino, nosotros somos los que decidimos deprimirnos o alegrarnos dependiendo de la situación. Finalmente nosotros somos los que le ponemos etiquetas a cada cosa y no porque las cosas sean en sí algo malo. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo pero que se entiende. Cuando el famoso dicho que dice la basura de uno es el tesoro de otro. ¿Por qué existe ese dicho? Por el hecho de que cuando nosotros consideramos que algo es malo, otra persona puede considerar que eso es lo mejor que le ha pasado en la vida. Porque eso no depende de si la cosa es mala o no es mala, depende de la percepción de la persona. Cuando en tiempos muy antiguos se encontraron un metal, por ejemplo, hablando de historia antigua, cuando encontraron, por ejemplo, el aluminio. El aluminio no era un metal igual al oro, ni era un metal igual a la plata, ni era un metal igual al bronce. El aluminio era muy maleable, el aluminio realmente no era un metal, sí, tan relevante como los otros metales, porque no era tan resistente como el fierro, no era tan valioso como el oro, no tenía el valor que ahora tiene. Pero cuando las personas, en el tiempo de que empezó a darse el asunto de la electricidad, cuando las personas se dieron cuenta que el aluminio era un conductor perfecto para la electricidad y que servía para muchísimas cosas y que a través de eso podían hacer múltiples cosas, hubo un tiempo que el aluminio se hizo más valioso que el oro. ¿A dónde voy con ese punto? A que eso depende del valor que le den las personas a cada cosa. Y por eso la basura de uno puede ser el tesoro de otro. Porque alguien puede decir, esto no vale nada. Pero eso que no vale nada, una persona puede decir, no inventes, eso es lo más valioso que puede existir. Lo que para una persona vale el estudio, para otra persona el estudio puede ser basura. Pero eso es una cuestión de percepción. Lo que para algunas personas es X, por ejemplo, el sábado es un día normal y es un día común, para nosotros es algo totalmente diferente porque lo hemos experimentado y porque nos trae un beneficio. Sin embargo, es una cuestión de percepción. Nosotros recibimos la bendición del Eterno en Shabbat y las personas que no van al Shabbat no pasa nada, o sea, no reciben nada, pero tampoco le toman el valor que tiene. Entonces sí, es un día más, pero eso va en función de la percepción, va en función del valor que nosotros le damos a cada cosa, pero sobre todo va en función de nosotros mismos. Nosotros somos los que etiquetamos las cosas, nosotros somos los que podemos decir que algo es malo o algo es bueno dependiendo de nuestra percepción. Uno de los puntos principales o a resaltar es el hecho de que eso
todas las percepciones que cualquier otra persona pueda tener son cosas externas. La percepción que realmente importa, la idea que realmente importa es la que uno personalmente tiene de cada una de las cosas. La que uno personalmente tiene fuera de lo que las otras personas piensen. Porque lo que realmente importa es lo que yo decido, lo que yo hago, lo que yo pienso, y no puedo culpar a nadie más por lo que yo etiqueto o lo que yo decido. Todo es por mí, todo es culpa mía y todo es porque yo lo decidí de esa manera. Si las circunstancias se presentaron de diferente forma a la que yo quería, eso no quiere decir que alguien más tiene la culpa. Eso simple y sencillamente quiere decir que no estoy sabiendo cómo aprovechar la oportunidad que se me puso enfrente. Esta parashá en realidad no es muy larga, es la última parashá del libro de Shemot. Desde que iniciamos con el asunto del tabernáculo hasta ahorita son en muchos sentidos muy repetitivas. ¿En qué está el punto de que se repita y se repite? Significa que es importante, aparte. Sí, significa que es una de las partes más importantes, no solo de este punto, cuando el Eterno saca a su pueblo y lo hace ya un pueblo libre, sino una parte importante de la vida en general. Por eso es tan repetitivo. Es una parte sumamente importante porque de alguna manera toda nuestra vida espiritual gira alrededor de lo que hemos visto en estas parashot, alrededor de todo lo que representa el tabernáculo, alrededor de todo lo que representan cada una de las cosas en el tabernáculo, alrededor de todo lo que en su conjunto es una sola pieza. Todas y cada una de las cosas que son parte del tabernáculo, todo el mobiliario, todas las cortinas, todas las tablas, todas las estacas, todas las cuerdas, todos los ganchos y todas las vasijas y todas las cosas que son parte del tabernáculo son para una sola cosa. Y ese es el punto de por qué es tan repetitivo. Es tan repetitivo porque nuestra vida está llena de múltiples aristas, nuestra vida está llena de múltiples opciones y nuestra vida está llena de múltiples caras. Nosotros mismos nos presentamos en diferentes situaciones con diferentes caras, con diferentes formas de actuar y diferentes formas de pensar. Y sin embargo, todas esas diferentes formas de pensar, todas esas caras que tenemos, todas esas aristas y diferentes funciones que podemos realizar, todas son parte de una misma cosa, que soy yo. Todos y cada uno tenemos diferentes formas, diferentes manifestaciones, diferentes maneras, diferentes pensamientos, pero todo se suma en una sola persona. Esa es justamente la idea del tabernáculo. La idea del tabernáculo es que todas las cosas que intervienen dentro del tabernáculo funcionan para una sola cosa. ¿Cuál era la razón por la que existía el tabernáculo? Eso lo leímos cuando empezamos la parashá de Terumá. ¿Cuál es la razón por la que el tabernáculo existe o para qué se iba a levantar el tabernáculo? Para que el Eterno pueda vivir en el pueblo. Cerca del pueblo. Porque no puedes reducir algo infinito a algo infinito. Sí, pero hay una parte de la escritura que dice que el Eterno no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Si el Eterno mandó a hacer un tabernáculo para poder habitar en medio de su pueblo, y luego más adelante dice que el Eterno no habita en templos hechos por manos de hombres, y luego más adelante aparece el Mesías y dice que es Immanuel, Elohim entre nosotros. Entonces, ¿dónde podemos encadenar o conciliar todas esas cosas que de repente suenan como una contradicción? Pues Sí, que él debe saber. no estaba hablando en sí de un tabernáculo físico, sino de nuestro propio templo, nuestro propio cuerpo, ¿no? Es que todo era una sombra de lo que habría de ser. Y más aún interesante esa cita, dice que es una sombra de lo que ha de venir. O sea que todavía no viene, a pesar de que el Mesías ya había venido. Entonces es algo que falta por manifestarse, entre muchas otras cosas que se tienen que manifestar. Y el punto es ese, sí, toda la finalidad de construir el tabernáculo, toda la finalidad de levantar un lugar, era levantar un lugar que pudiera hacer una conexión con el Eterno.
es precisamente por eso es que es tan repetitivo en una y otra parashá. Y cuando entramos a Vayikra, hace repetitiva la parte del sacerdocio. Y el sacerdocio es otra parte que también nosotros tenemos que hacer, porque también está escrito, ya lo leímos, ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el punto de que la Torá hable de esa forma? El que todos, de alguna manera, podamos realmente fungir como sacerdotes, servir como jueces, servir como reyes. ¿Por qué? Porque esa era la intención desde el principio cuando leímos Terumá, que dice en la mayoría de las traducciones, un lugar para habitar entre ellos. En realidad está mal traducido, es en ellos. Pero ¿por qué se traduce entre ellos? Porque es muy complicado el poder pensar que van a construir un tabernáculo para vivir en cada una de las personas, y solo es un tabernáculo. Entonces el punto es que no se trasladó de una manera espiritual a que cada uno de nosotros podemos llegar a ser un tabernáculo. Eso fue precisamente lo que Shaul en el Bet Hadashah interpretó con todo su conocimiento de la Torah, y precisamente por eso escribe que nosotros somos ese sacerdocio, que nosotros somos ese templo, que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Lo escribe de esa manera porque se entiende, o él lo entiende de esa forma, cuando él conoce que está escrito en la Torah. ¿Cuál era la intención de la Torah? El que pudiéramos ser un templo, el que pudiéramos ser un tabernáculo, el que pudiéramos fungir como sacerdotes de nuestra propia vida para poder hacer esa conexión con el Eterno. Pero lo entendió, bueno, se entendió hasta después, ¿no? Porque cuando el tabernáculo, no lo entendieron así, me imagino yo, porque lo veían No, porque material, estaba físico, estaba sí, exactamente. materializado todo. Entonces, como el Cohen era el que entraba y se comunicaba con el Eterno, y el Cohen venía y les decía a los demás, entonces por eso ellos no lo tomaron espiritual, o sea, no lo tomaron como que ellos mismos eran el tabernáculo. Ajá. Y de hecho, esa es la función que hace, por ejemplo, el Cohen Hagadol, está muy específica en el escritor de Hebreos, que muchos consideran que es Pablo el que dictó, y que otra persona fue la que escribió. Pero la persona que escribió Hebreos es una persona con mucho conocimiento de Torah. Es una persona que conoce muy bien qué era lo que se hacía dentro de la parte del templo. Entonces, precisamente por eso dicen que Pablo fue el que escribió Hebreos. Porque Pablo era una persona con mucho conocimiento. Es de conocimiento general, pero probablemente no conozcan ese dato. Pablo dice que era alumno de Gamaliel, que era nieto de Gilel. Pablo tenía tanto conocimiento de la escritura, porque para ser alumno de Gamaliel en ese tiempo, como Gamaliel era descendiente directo de Gilel, y Gilel era un súper sabio de su tiempo. De hecho, sin ir tan lejos, ese calendario que nosotros tenemos se lo debemos a Gilel, y hasta la fecha sigue funcionando, sí, sigue vigente. Entonces, para ser alumno de Gilel, cualquier aspirante a ser alumno de Gilel tenía que saberse la Torá de memoria. Toda la Torá de memoria la tenía que recitar para poder entrar y ser alumno de la escuela de Gilel. En este caso, sí, la Torá completa. ¿Todos los libros? Sí, todos los libros. ¿Todos? En este caso, para ser alumno de Gamaliel. Los 5, todos. Entonces, si Shaul era alumno de Gamaliel, se sabía la Torá de memoria. Por eso es tan complicado cuando hablas de Pablo, decir que Pablo está contradiciendo la Torá. Él sabía Torá, no era ignorante, así como nosotros en muchos sentidos. Lo han malinterpretado. Sí, se ha malinterpretado. Es más, hasta los mismos apóstoles hay citas que dicen que el Pablo de repente confunde. Él pudo entender justamente con todo ese conocimiento que tenía, y a la luz de que el Mesías había venido, y a la luz de todo lo que el Mesías le enseñó, porque él mismo dice que él recibió enseñanza del Mesías directamente, entendió que nosotros somos el templo, que nosotros somos los que levantamos ese tabernáculo, y que nosotros somos los que servimos en ese tabernáculo, así como dice que el Mesías sirve en el tabernáculo celestial. Sí. Entonces, volvemos al punto de inicio. ¿Por qué es tan repetitivo? Porque es
la columna central de nuestra vida espiritual. Esta parte de todo lo que representa el tabernáculo es la columna central de nuestra vida y nuestra conexión con el Eterno. Si no existe esta parte del tabernáculo en nuestra vida espiritual, no existe una conexión con el Eterno. Si no existe nuestro servicio dentro de un lugar que nosotros apartamos para que el Eterno pueda vivir en nosotros, entonces no existe una relación con el Eterno y no existe una conexión espiritual con Él. Tenemos que actuar para levantar ese tabernáculo y pues justamente todo lo que ya hemos dicho en las diferentes parashot tiene que hacerse en nuestra vida para que pueda levantarse el tabernáculo. Entonces, por eso es que es tan repetitivo el tabernáculo. Y una vez más, en esta parte, justo en el primer versículo, el tabernáculo se repite 2 veces. A diferencia de otros versículos de donde está hablando acerca del tabernáculo, donde habla acerca del Mishkan, en el versículo número 1 de esta parashá, de la parashá de Pekudei, dice, Ele Pekudei ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Lo repite 2 veces. Dice ha-Mishkan, Mishkan. Y esa repetición normalmente se la salta. Sí, eso te iba a decir, aquí no está 2 veces. Sí, no está. No. Pero en el hebreo sí está. En el hebreo dice Ele pekudei ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Asher pekuda al pi Moshe abodat halviim beyad Itamar ben Aharon ha-Kohen. El punto al que voy es que en esta parashá partimos de una dualidad. Se repite mucho. Se repite mucho en la cuestión de la dualidad. Ajá, la cuestión de la dualidad, donde son 2 cosas. Más bien muchos versículos tienen dualidad. E inicia la parashá justamente de esa manera, con una dualidad. Dice ha-Mishkan, Mishkan. Y entonces en el hebreo, ¿por qué habla de 2 Mishkan? Como si fuera necesario, porque en el español ya no es necesario, solo dice el tabernáculo. Pero no dice el tabernáculo, tabernáculo. Porque cualquiera hubiera dicho, pues está mal eso. Eso no tiene sentido, no tiene coherencia. Pero, como ya lo hemos dicho más de una ocasión, la Torah no pone cosas de manera incoherente, las pone a propósito. El Eterno puso cosas en la Torah que parecen incoherentes porque está puesto, sí, está puesto deliberadamente. No es por error de dedo. No. Sino que... Sí, no se le fue a Moshe y dijo, ay, no es que vi Mishkan, no, pues lo tenía ahí a un lado. Los Mishkan, quizá, o sea, el físico y el espiritual, por así decirlo. Y quizá eso era lo que quería transmitir, o sea, se va a hacer lo físico y a la par lo espiritual. Yo no creo sinceramente que el pueblo de Israel no supiera lo que nosotros apenas estamos aprendiendo, que es lo de que se referían a 2 tabernáculos, no solo el físico, sino el espiritual. Sino, yo creo que es por la ignorancia. Yo creo que más bien estamos intentando justificar al pueblo de Israel diciendo que eran ignorantes, cuando realmente no es como que fueran ignorantes de esa parte, sino que fueran ignorantes, pero sabiendo ya qué es lo que tenían que hacer. O sea, ya sabían, pero no querían hacerlo. Y ese es uno de los puntos principales de esta parashá y de todas las parashot anteriores en las que les he comentado en más de una ocasión que hay que hacer, hay que constantemente hacer. Parte de por qué aparece también esa dualidad es porque cuando nosotros encontramos dualidad en la Torah, la principal acción que nosotros debemos hacer en dualidad es llevarlo a una unidad. Por eso es que cuando yo habla tantas veces del tabernáculo y de todas las piezas que estaba formado el tabernáculo y que había piezas de esto y una cosa de esto y otra cosa de aquello y otra cosa de aquello y todo era finalmente unido para formar una sola cosa. O sea, de la dualidad, de la multiplicidad, de la fragmentación, todo se tiene que llevar a una sola cosa. ¿Cuál es esa una sola cosa? Llevar la dualidad o la fragmentación que nosotros tenemos en nuestra vida para, así como las 10 sefirot son 10, válgame la redundancia, esas 10 sefirot hacen una sola cosa, que es nuestro árbol de la vida. Entonces, ¿de qué manera nosotros unificamos nuestro árbol de la vida? Cuando nosotros enlazamos todas y cada una de las sefirot y buscamos balancearlas para que puedan estar unidas
en nuestra vida completa. Cómo unificamos y cómo llevamos el Mishkan y el Mishkan, cómo pasamos de esa dualidad de que sean más de un Mishkan, no solo desde la parte física y espiritual, sino desde la parte de que de la fragmentación tenemos que hacer una unidad. La parte física de lo que era el Mishkan era una parte importante, tenía que existir, pero esa parte física iba enfocada a que hubiera una conexión espiritual. Esa parte también tenía que existir, y cuando las dos partes no funcionaban en una sola vía o de una sola forma, Sí, que no se unifican. cuando no se unificaban, entonces no hay conexión. ¿Cuál es el punto de que haya dos Mishkan, de que se repita la palabra Mishkan? Que, así como lo comentó Omar hace un rato, tanto la parte física como la parte espiritual tienen que ser una sola cosa, tienen que unificarse en una sola cosa para que pueda existir una conexión. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Sin embargo, nuestra experiencia física en muchas ocasiones limita nuestra parte espiritual. Entonces, si lo vemos de esa manera, un Mishkan o un templo físico podría ser nuestro cuerpo, pero ese cuerpo físico tiene que conectar con el área espiritual. Ese es el segundo Mishkan. Entonces, tiene que haber una conexión entre los dos para que dejen de ser una fragmentación. Tienen que dejar de ser dos Mishkan, tienen que ser una sola cosa para que pueda conectarse lo físico con lo espiritual. Y eso es un esfuerzo que cada uno tiene que hacer para que se unifique. Igual que el mismo esfuerzo. Tanto con el mundo espiritual como con el mundo terrenal. Unificar nuestra vida natural, nuestra vida física, con nuestra vida espiritual, elevarnos a poder tener una conexión con el Eterno. Y para eso es que está el tabernáculo. Nuestra vida, toda nuestra vida gira alrededor del Eterno. Pero si nosotros no conectamos con el Eterno jamás, entonces nuestra vida queda limitada a una experiencia física. Nuestra vida queda limitada a vicios, nuestra vida queda limitada a una búsqueda constante de luz que nunca saciamos. ¿Por qué cuando nuestra vida se conecta con el Eterno puede llegar a tener paz? Porque hay mucha luz. Porque lo que hace que nuestra alma constantemente entre en intranquilidad o esté intranquila o esté en la búsqueda continua de algo es que no ha alcanzado esa luz. Cuando nuestra alma alcanza lo que está buscando, cuando nuestra alma encuentra esa luz o genera esa conexión o se conecta al enchufe, puedes vivir de una manera más tranquila. ¿Por qué? Porque ahora sí se hizo esa conexión que el alma necesita. El alma constantemente está en la búsqueda y la felicidad que busca el alma es la luz del Eterno. Y la luz del Eterno nos la ganamos a través de hacer cosas mucho más cercanas a las que el Eterno hace por nosotros. La gran mayoría de cosas, por no decir que todas, están escritas. Por eso el Eterno dio la instrucción. Por eso está la Torá. Para que cuando nosotros cumplamos cosas que la Torá establece, nuestra alma se llena de luz. Cuando nosotros cumplimos con mandamientos, nuestra alma se llena de luz. Y cuando nuestra alma se llena de luz, entonces podemos estar en paz. Entonces podemos estar tranquilos. Entonces no vivimos buscando drogas, buscando vicios, buscando mujeres, buscando satisfacciones inmediatas y rápidas, en donde vamos a recibir un chispazo de luz, pero que inmediatamente después de ese chispazo sentimos una oscuridad que nos envuelve. Y entonces esa oscuridad hace que tengamos miedo y queramos buscar más luz. Como con la bebida alcohólica. Es un círculo vicioso en el que nosotros podemos ingresar a nuestra alma, y cuando entra en ese círculo vicioso, nuestra alma no llega a ningún lado porque no está recibiendo lo que nuestra alma está buscando. Nuestra alma busca luz. Y cuando nuestra alma recibe luz, nuestra alma puede estar en paz por un rato. Porque hay personas que tienen mucho dinero y que les gusta mucho dar, porque al dar reciben un chispazo de luz momentáneo.
¿Por qué es un chispazo de luz momentáneo cuando la persona da? Porque no lo hace con la intención correcta, lo da para recibir luz, no lo hace para ayudar a los demás. Exactamente. Cuando das porque quieres recibir, lo estás dando de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque lo das para autosatisfacerte. Aún así sea. Aún así. Quiere recibir la luz del Eterno, Sí, aún así, el dar es algo positivo, es algo bueno totalmente. O sea que es no me algo pongo de loable, felicidad. es algo elevado el dar. Pero si tú das por la razón incorrecta, Entonces, que ¿sí me la puedo razón poner incorrecta es que yo doy porque me siento bien. Sí, por eso vas a querer seguir dando, pero no a mí me estás, gusta dar. no estás recibiendo la luz del Eterno de la manera correcta porque estás dando por tu deseo de recibir. No estás... recibe la luz permanente, ¿sí? Es Sí. una luz que entra. y No es, sale. no es una luz, por eso es un chispazo. ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha hasta que pierde el conocimiento? Tiene un chispazo de luz, igual que cuando la persona da, porque al siguiente día se levanta y quiere seguir tomando. Porque ese chispazo de luz que recibió, su alma lo quiere volver a tener. Y como lo recibió a través de la bebida, pues quiere seguir tomando. Entonces, por eso ¿Por qué pasa lo mismo con las drogas? ¿Por qué pasa lo mismo con el sexo? Porque se siente ese chispazo, ese chispazo de yo me lo gané. Ese chispazo se da cuando la persona gana algo en un casino. Eso es un chispazo de luz. ¿Por qué la persona quiere seguir apostando? Joder, para seguir obteniendo Porque ese quiere chispazo. seguir teniendo ese chispazo. Sin embargo, su alma no se va a llenar nunca con eso, porque nuestra alma no vive de chispazos. Nuestra alma busca que se levante en nosotros un tabernáculo físico para que pueda conectarse con su área espiritual. Esa es toda la función tan anhelante de deseo de recibir que tiene nuestra alma. Nuestra alma tiene deseo de recibir. Eso es un hecho innegable. Nuestra alma quiere ganarse su luz. Eso es un hecho innegable. Pero nuestro cuerpo también es deseo de recibir. De hecho, nuestro cuerpo físico es puro deseo de recibir. Sí. Entonces, cuando nuestra alma que quiere recibir luz se fusiona con nuestro cuerpo que quiere recibir satisfacción inmediata, hay una lucha constante entre lo que se llama el Yetzer bien Tov y el mal. y el Yetzer Ra. Esa es la parte donde la Torah, por eso repite Hamishkan, Mishkan. Por eso hay dos tabernáculos. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de la dualidad, de la fragmentación, a la unidad. a la ¿Cuál igual. unidad? La unidad entre nuestro físico y nuestro espiritual. ¿Para qué? Para que haya una conexión con lo que realmente necesita nuestra alma. Nuestra alma y nuestra vida, siempre que estamos aquí, necesita luz. Y la única manera de conseguir luz es conectando con el Eterno. Si no conectamos, vamos a vivir toda la vida como un hámster en su ruedita. Dando vueltas. Podemos correr y correr y correr y correr, no va a llegar a ningún lado. El hámster nunca llega a ningún lado porque la rueda da vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. Y él puede correr hasta que se muera, pero aunque se muera corriendo en esa rueda, no va a llegar a ningún lado. Es precisamente por eso que tenemos una rueda continua de oportunidades. ¿Para qué? Para que en cada oportunidad podamos revelar luz, podamos ganarnos nuestra luz. Sin embargo, cuando no conocemos o no sabemos o no estamos al tanto de que hay una rueda constante de oportunidades que se presentan delante de nosotros para que nosotros podamos ganarnos nuestra luz, una y otra vez de manera interminable desperdiciamos las oportunidades y no nos ganamos nada. Y vamos a los chispazos, buscando chispazos Y vas a seguir dando por la vida. vueltas. Y sigues dando vueltas en el mismo círculo, preguntándote una y otra vez por qué me sigue pasando la misma situación con diferentes personas. Porque hasta que no logremos mejorar esa situación, va a seguir pasando y pasando y pasando y pasando. Efectivamente. Justamente por eso el ejemplo del foco es tan bueno para, válganme la redundancia por favor, ejemplificar lo que pasa con nuestra alma cuando nos conectamos a la luz de una manera incorrecta. Cuando buscamos luz de una manera incorrecta, pasa como cuando conectas un foco a una corriente que es mucho mayor a la que el foco puede soportar. ¿Qué pasa con el foco? Se funde. Sí, en muchas ocasiones, depende de qué tan fuerte esté la corriente, sí, en muchas ocasiones hasta puede explotar. ¿Por qué?
porque conectas y tienes ese chispazo de luz, pero después de que hubo tanta luz que no podía soportar tu alma, entonces entras en oscuridad. Es cuando la gente después de que tuvo ese chispa, después de que tuvo esa borrachera se siente tan mal. Entra en depresión. Después de que sí, también. Después de que se drogó y alucinó y anduvo por los cielos, se siente tan mal y se siente tan deprimido. Después de que tiene esa adrenalina y esa luz porque ganó en el juego del casino, se siente tan mal porque perdió todo su dinero. Es justamente lo mismo que le pasa a un foco. Después de ese gran chispazo y de esa iluminación tan grande, se funde. ¿Y qué pasa cuando se funde? Viene la oscuridad, que es lo que todo mundo experimenta después de ese chispazo de luz. Entonces tenemos que buscar la luz que permanece. Sí, y para eso justamente es que el Eterno repite una y otra vez, 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 todo lo que tiene que ver con la parte del tabernáculo. ¿Por qué? Esa es la manera en la que nosotros podemos llegar a levantar algo en nosotros que pueda recibir continua luz, que pueda recibir algo que beneficie a tu alma y no solamente que beneficie a tu cuerpo, a tu deseo de recibir. Por eso la Torah se refieren a ella como una lámpara, donde Sí. hay luz continua. Y a nosotros estar ahora sí que viviendo, practicando la Torah, pues estamos en luz continua. Sí. Bien, continuamos con otra dualidad en el versículo 2. A pesar de que hubo muchas personas que intervinieron dentro de la construcción del tabernáculo, que intervinieron dentro de las artesanías que se hicieron en el tabernáculo, dentro de todas y cada una de las cosas que se hicieron en el tabernáculo, a pesar de todo eso, se dice que Oholiab era un experto bordador, un experto con las telas, y Betzalel era un experto con la parte de los metales. Entonces, la parte de los metales, ya vimos, oro, plata y bronce, entran dentro de Gesed, Geburat y Feret. No en ese orden. Si quieren el orden, escuchen los audios. La parte de las telas, que principalmente se mencionan, las de azul, púrpura, carmesí, lino fino, también tienen que ver con Gesed, Geburat y Feret y Malhut. Entonces, todo el propósito del tabernáculo aquí está dividido en dos también. Es una dualidad por la parte que se encarga de los metales y la parte que se encarga de las telas. Entonces, y esas dos partes, cuando se unen, se complementan a sí mismas. Cuando estamos hablando de la parte de los metales, hablamos de tres metales principales, que es oro, plata y bronce. Cuando estamos hablando de las telas, estamos hablando de 4 telas: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces, esos 4 y 3 son 7, y esos 7 representan Seirampim, y ese Seirampim representa la forma de cómo canalizar la luz a nuestro tabernáculo, de la triada superior a Seirampim, para que pueda iluminarse Malhut. Entonces, está esa parte de la dualidad en que se dividen en dos funciones principales: la parte que tiene que ver con los metales y la parte que tiene que ver con las telas. Y al conjuntarse forman una sola cosa. Entonces vuelve a ser otra vez la parte de la dualidad, se vuelve a hacer hincapié en esa parte de la dualidad, que es que tenemos que conjuntar toda la fragmentación, conjuntarla en una sola cosa. ¿Qué es esa sola cosa? Aquello que nos trae conexión con el Eterno y aquello que le va a dar luz a nuestra vida y a nuestra alma. Por otro lado está la parte de que son dos personas, a pesar de que hay muchas personas que intervienen dentro de toda la elaboración del tabernáculo, son solo 2 personas las que se mencionan como principales dentro de toda la construcción del tabernáculo, que son Betzalel y Oholiab. Esas 2 personas, una es de la tribu de Yahudá, que es Betzalel, y la otra es de la tribu de Dan, que es Oholiab. La tribu de Yahudá dentro de la Sefirot representa a Gesed, y la tribu de Dan dentro de la Sefirot representa a Geburah. Entonces,
el hecho de que exista esta dualidad de esas dos personas volvemos otra vez a la parte de columna central, cuando juntas o balanceas de manera perfecta Gesed y Geburah, se genera Tiferet. Y eso hace que exista otra vez la parte de la belleza, la parte de la conexión, la parte del tabernáculo, esa parte de la conjunción que tiene que haber en nuestra vida y que es representada justamente por estas dos personas, por la tribu de Yehudá y la tribu de Dan. Que Dan en sí mismo tiene que ver con juicio. El nombre de Dan tiene que ver con juicio. Significa juicio a favor de. Más adelante habla acerca de todo lo que se dio, todos los metales que se dieron, y es repetido una vez más todo lo que fue usado, y dice cuántos talentos de cada cosa, cuántos shekels de cada cosa, y vuelve a mencionar, hace la mención de los 3 lugares principales. Otra vez hace la mención de el Kadosh Kadoshim, hace mención del Makon Kadosh, hace mención del atrio, qué era lo que había en cada uno de los 3 lugares, cuántos había y de cada cosa en cada lugar, quién hizo qué cosa, y vuelve a mencionar la parte de todo lo que había y todas las telas en la parte exterior, luego en lo que se usó el oro, en lo que se usó la plata, en lo que se usó el bronce, que es parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer un recuento de para qué sirven cada cosa y qué representan cada cosa, para que nosotros, ahora sí, terminando esta parashá, que es la última parashá de Shemot, podamos comenzar a reedificar nuestro propio tabernáculo. Y en el capítulo 39 empieza a hablar acerca del servicio, ya empieza a hablar acerca de los Kohanim y empieza a hablar acerca de qué es lo que tiene que llevar cada uno y para qué se usó cada una de las cosas que trajeron cuando se dieron las contribuciones, las piedras, el efod, las vestiduras de los diferentes Kohanim, las vestiduras del Kohen Hagadol, las piedras que venían dentro de las monturas de oro, las piedras del pectoral, las cadenas y todo lo demás, que también habla de muchas dualidades. En todo lo de las vestiduras vimos una constante dualidad de 2, 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 y todos esos 2 son, otra vez volvemos a la parte del principio, son para que de la fragmentación pasemos a una sola unidad. O sea que de la separación, ¿no te refieres con fragmentación? Que sí. Nos volvamos uno. Sí, tú eres una persona, pero como persona, y eso es otro ejemplo que dio Shaul también, como persona estás compuesta de muchas partes. Tus brazos son parte de ti, tus piernas son partes de ti, tus pies, tu cabeza, tus orejas, tu nariz, todas las partes de tu cuerpo, todas son distintas, tienes distintas partes en tu cuerpo. Sin embargo, a pesar de que son distintas partes de tu cuerpo, no puedes decir que tu mano es diferente de ti, porque tu mano es parte de ti. No puedes decir que tu pie es algo externo a ti, porque tu pie es parte de ti. Entonces, esta parte del tabernáculo, donde estamos hablando acerca de muchas cosas que tienen diferentes funciones, son parte de una sola cosa. El hecho de que existan los Kohanim dentro del tabernáculo quiere decir que se necesita no solo que nosotros construyamos nuestro propio tabernáculo, no solo que nosotros nos esforcemos por mejorar en las diferentes áreas de nuestra vida, sino que también llevemos la acción para servir. Porque podemos tener todo lo necesario para que esté el tabernáculo. Podemos tener todo lo necesario para que haya servicio en el tabernáculo, pero podemos no servir. Y si no servimos, no sirve. No sirve el tabernáculo de nada. Si no hay servicio, si no están los Kohanim y no se visten de la manera correcta, no puede haber servicio. Y si no hay servicio, no hay conexión. Y si no hay conexión, nuestra alma vive en constante necesidad de luz. Te pongo un ejemplo muy clarito. El templo ya fue construido. Ajá. Y ya pusieron ustedes las bases con nosotros. Ya nos dieron aquí la Torah, ya nos la enseñaron, ya nos pusieron todo, ya pusieron las bases del templo. Ahora de nosotros sigue el hecho de seguir sirviendo ahí en ese templo y seguirlo construyendo. Porque Quillo y yo, ahora después de que ustedes ya no estén,
Entonces ya va a depender de nosotros el seguir construyendo y seguir oficiando en ese templo. Cuando ustedes ya no estén con nosotros, pero te la ok. Sí, Al y revés, cuando ustedes ya no estén con nosotros. Sí. Desde el momento en el que ustedes se casen, ya depende de ustedes el seguir construyendo. Ya no es obligación de nosotros como papás el decirles, hay que leer la parashá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Vamos en toda la parte que tiene que ver con las vestiduras de los sacerdotes. Especifica desde el 39:10 que se montan las hileras de las piedras. Tienen que ver con cada una de las tribus de Israel. Luego en el pectoral, las cadenas torcidas de oro puro, las molduras de oro, las cadenas de oro torcidas, las argollas y todo lo que tiene que ver con esa dualidad. Todo es dualidad que se tiene que convertir en una unidad. Luego habla de la ropa, los calzoncillos, el turbante, la banda de lino, el ornamento, la parte del sello que estaba en la frente del Cohen. Y también para reconocer que somos apartados, que somos hechos de manera especial, puestos en una función que gracias al Mesías fuimos puestos, y gracias al Eterno, en una función en la que podemos conectarnos más directamente con el Eterno. Después habla de los broches, las tablas, los travesaños, las bases, la cubierta de pieles teñidas. Volvemos a la parte de las pieles que ya vimos, de todas las pieles que cubrían el tabernáculo, que eran 11. Ya vimos también qué significaba cada una de las cubiertas y de esas 11. Luego, después de que de alguna manera separa todo el tabernáculo, se trae el arca con su cubierta, se trae con todos sus utensilios, la menorá y las lámparas con todos sus utensilios, el altar de oro con el aceite, el altar de bronce con todos sus utensilios, los tapices del patio, las vestiduras para oficiar el Makom Kadosh. Y luego termina el capítulo 39 diciendo que los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como el Eterno les había ordenado, le había ordenado a Moshe. Moshe vio todo el trabajo y ahí estaban, ellos lo habían hecho exactamente como el Eterno había ordenado, ellos lo habían hecho y Moshe los bendijo. Esa es otra dualidad. Repite 2 veces la parte de hacer, habían hecho y ellos lo habían hecho, lo repite, precisamente por que una de las principales cosas que tenemos, en las que tenemos que fijar nuestro esfuerzo, es no solo en que todo sea espiritual, todo es intangible, todo es interno, sí, todo es, no, todo es aterrizado, porque en este mundo no vivimos de pan espiritual, ni comemos cosas espirituales, ni nos quitamos la sed con agua espiritual. Doctor Strange, apegarse a lo material es desapegarse de lo espiritual. Sí, pero vivimos en un mundo material. Y en este mundo tenemos que hacer. Esa es por no decir que la principal, una de las principales cosas que rigen este mundo, el hacer. Y si nosotros no hacemos, no hay ningún efecto. Entonces, se repite esta dualidad de hacer, justamente porque en este mundo, en Olam Haziyah, se trata de hacer. Tenemos que hacer, constantemente hacer. Y entonces, para que haya un efecto espiritual, no se trata de solamente cosas espirituales, se trata de hacer. Hay que hacer cosas naturales para que tengan repercusión en nuestras cosas espirituales. Justamente por eso... Hacer cosas naturales para que funcionen espiritualmente. Sí, por eso oramos, por eso buscamos conectarnos con el Eterno, por eso leemos, por eso cantamos, por eso estudiamos, porque llevamos la práctica del hacer físicamente a un nivel espiritual. De eso se trata, el hacer 2 veces. Por último entramos en el capítulo 40, donde se hace un recuento, y es un recuento que nosotros vamos a hacer en este momento. Dice: en el primer día del primer mes de la luna nueva, armarás el tabernáculo del testimonio. Es algo muy relevante, que ahora sí, de toda la fragmentación de la que venimos hablando, empieza a manifestarse el tabernáculo como debe ser, justo cuando se renueva la luna, que es en Rosh Chodesh, justo el primer día y justo el primer mes. O sea, ya estamos hablando
de que en este punto donde ya hicimos todo el trabajo, donde ya hicimos todo lo que nos corresponde, donde ya accionamos todo lo que tenemos que hacer al doble, entonces todo se convierte ahora en una unidad. Todo pasa de la fragmentación a la unidad, a partir de que ahora sí se va a levantar el tabernáculo y va a empezar a servir para lo que es el tabernáculo. Entonces por eso inicia el primer día del primer mes en la luna nueva. El primero de Nisan, sí, tiene muchas cosas. Y sobre todo, sí, el Rosh Chodesh de Nisan tiene una apertura muy especial por el hecho de que fue el día en el que se levantó el tabernáculo. Entonces, un día para unificación, un día para quitar fragmentación, un día para renovar realmente parte de nuestra alma, sí, es el primero de Nisan. Entonces, ahora sí pasamos al capítulo 2 y vamos a hacer un recuento. Perdón, al versículo 2 del capítulo 40. Y vamos a hacer un recuento. ¿Un recuento en qué? Desde que empezamos la parashá de Terumá, les dije, normalmente una casa se construye de afuera hacia adentro. Y la instrucción que se le da a los constructores es de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque adentro es donde vas a poner las últimas cosas, los últimos muebles. Sin embargo, la instrucción que está dada en la Torah es de adentro hacia afuera. No quiere decir necesariamente que se construyó así, porque obviamente tenían que guardar las cosas en algún lugar. ¿Como nosotros? Es así como nosotros tenemos que construir nuestra vida espiritual, iniciando de adentro hacia afuera. Y empezamos justo con ese recuento con el arca del testimonio, que dice: pon el arca del testimonio y oculta el arca con la cortina. Ya vimos dónde está esa cortina, ya vimos lo del arca. Y el arca, ¿qué es lo que representa? La parte más profunda de nuestro ser espiritual, donde tiene que estar forzosamente el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La Torah. Posteriormente al testimonio o al arca se le añaden otros dos elementos, que es el maná y es la vara de Aarón, y vamos a ver qué representan, pero lo vamos a ver más adelante cuando se añadan. ¿Por qué se le dice arca del testimonio? Se llama el arca del testimonio porque es la que puede ratificar que sí hubo un pacto con el pueblo de Israel, porque está adentro del arca, está exactamente el contrato firmado por el mismo dedo del Eterno, y eso da testimonio del pacto, da testimonio de que existe el Eterno y que el Eterno escogió al pueblo de Israel. Entonces, por eso es el arca del testimonio. Entonces, cuando habla justamente acerca del testimonio de Yeshua, es haciendo referencia a Yeshua como el Mesías. O sea, son testimonios, o son testigos, vaya, de que realmente Yeshua cumple esa función como el Mesías. Que no es un invento que alguien hizo, que no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que realmente es una cosa verídica. Volvemos entonces al versículo 44. Dice que traiga la mesa, la mesa de los panes, arregla su exhibición, o sea que se pongan los panes, traigan la menorá y enciende las lámparas. La mesa, ¿qué es lo que representa? La mesa es parte de el temor al Eterno. Los panes son la provisión del Eterno de los muchos rostros, porque quedamos en que era panim, y que era la forma en la que el Eterno nos mostraba sus diferentes facetas o rostros. No siempre nos proveía o nos ayudaba de la misma forma. Había maneras diferentes en las que lo hacía. Por eso es panim, los rostros. Entonces el eje panim, sí, es eso, es una representación, sí, de las diferentes formas, de los diferentes rostros que el Eterno nos muestra de su misericordia para sostenernos, para sustentarnos. Después dice, trae la menorá adentro y enciende sus lámparas. Eso siempre me causa curiosidad, porque dice el Eterno dijo a Moshe, ¿no? Y dice ahí como si le estuviera diciendo a Moshe que tiene que hacer sus lámparas. Ajá. A Moshe. Sí. Pero no se supone que es Aarón el que por primera vez enciende la menorá. Sí. Entonces está curioso porque le dice enciende a Moshe y enciende sus lámparas. Si el que lo va a hacer en realidad es Aarón. Sí, porque sí dice claramente, ¿no? Que le iba a hablar directamente a Moisés y Moisés le iba a ordenar a Aarón. Sí, Moshe era el que pasaba las instrucciones. Era el mediador. Era el mediador, sí, en ese momento. Era el que pasaba las instrucciones de todo, literalmente. Y también en representación a que en realidad no es como que, o sea, de alguna forma sí, está especificado que le está hablando a Moshe, pero en realidad no es así, nos está hablando a nosotros.
sea, por eso no lo está haciendo aquí Aarón. Aarón va a hacer todo eso. Cuando más adelante lo leamos y que Sí, porque hay otras pase partes todo donde lo dice, que pase. dile a Aarón Sí. que haga eso, dile a Aarón, pero aquí es muy curioso que le diga y enciende sus lámparas. Ajá. Si le estuviera diciendo a Moshe que él lo hiciera, pero Moshe no lo va a hacer. Porque la Torah no le está hablando a Moshe, la Torah nos está hablando a nosotros. O sea, es parte de lo que nosotros tenemos que Enciende hacer. la vela, enciende tu fe. Sí, tenemos que... Enciende Entonces, tu fe. vamos a la parte de la menorá. ¿Qué representa la menorá en nosotros? La menorá, entre muchas cosas que representa, sí, es Yeshua, por un lado, la luz del Eterno, por otro lado, la Torah, por otro lado, una completud o una perfección en el sentido de la iluminación que debe de haber en nuestro árbol de la vida, y el trabajo que también constantemente tenemos por medio de las oportunidades para que la luz sea encendida en nuestra vida. En la menorá. Vamos a seguir, ponemos el altar de oro del incienso frente al arca del testimonio y pon la pantalla a la entrada del tabernáculo. ¿Qué representa el altar del incienso? El altar del incienso es una representación de nuestra conexión espiritual con el Eterno. Es donde tiene que subir un olor fragante, donde tiene que unificarse esas 11 especies que ya vimos, donde se ejercita la parte del Da'at, donde se ejercita la parte de la conciencia. Eso es lo que tiene que ver con la parte de el altar del incienso. Luego dice, es curioso porque entra en la parte de, después del altar del incienso, dice, pone el altar para las ofrendas quemadas. No se pasa a lo que está inmediatamente afuera del Makom Kadosh, sino se pasa hasta lo último, que es lo que está a la entrada del atrio, que es el altar de las ofrendas. ¿Por qué están ambos altares juntos, uno después del otro? Porque uno es en donde nosotros pasamos y hacemos una corrección, hacemos un reconocimiento de lo que está mal en nosotros y lo corregimos para posteriormente entrar al segundo altar, que es el altar del incienso, y hacer una conexión espiritual. Si no existe esa corrección desde el altar de los sacrificios para que reconozcamos qué es lo que estamos haciendo mal y lo podamos corregir, no puede existir una conexión en el altar del incienso, no puede haber una elevación espiritual porque hay algo que está incorrecto y que no se corrigió a la entrada del tabernáculo. Cuando entras al tabernáculo, lo primero que está es el altar de los sacrificios. Antes de llegar al altar de los sacrificios, tienes que pasar por la fuente. Visto desde el punto del Padre Nuestro, antes de entrar al Makom Kadosh y antes de pasar al altar de los sacrificios, estaría esa parte de el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estaría en la parte de la fuente. Y después pasas al altar de los sacrificios, a la parte del perdónanos. Y después, entonces ya puedes entrar a un lugar más elevado, por decirlo así, donde sí ocurre esa conexión. El reconocer que el Eterno está en los cielos y que reconoces que su nombre es apartado y es santo, es una parte casi indispensable para que puedas llegar al altar de los sacrificios, por el hecho de que para que vayas al altar de los sacrificios tienes que reconocer que has errado delante de alguien, o sea, que cometiste un error. Por ejemplo, cuando tú pides perdón a una persona que le hiciste daño, está esa parte de la persona a la que tienes que resarcir el daño. Cuando tú dices que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahí es la parte donde reconoces a quién ofendiste. Y posteriormente entra la parte donde le pides perdón. La parte de la conexión está hasta después, incluso en los mismos sacerdotes. Dice que para que pudiera entrar el Kohen Gadol adentro del Makom Kadosh, tenía que hacer sacrificio por él, para que se perdonaran sus pecados, para luego poder entrar y que se fueran perdonados los pecados del pueblo. Entonces tiene que existir esa parte, antes de poder entrar, tiene que existir esa parte en la que sí, tienes que limpiar, tienes que corregir, tienes que quitar lo que está incorrecto para después entonces poder hacer una conexión espiritual. Si no se quita esa parte o si no se corrige, no existe esa conexión espiritual, no se puede entrar, vaya, al siguiente lugar. Ahora sí seguimos con la fuente. La fuente que dijimos. Pues ¿qué dijimos es en la para fuente? que yo me autoevalúe, me autoanalice y me autolimpie mi caminar, mi hacer de acuerdo a la Torah.
Sí, para que se haga el juicio, pero siempre, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es un juicio personal. No se trata de juzgar a los demás. Por eso dice que también es un espejo, ¿no? La palabra. Sí. Es un espejo. Y por eso lo que representa la fuente también, que es el agua, la misericordia, la Torá, muchas cosas que están representadas por es la el fuente. balance entre misericordia y juicio, para que pueda haber la belleza que es diferente. Ajá. Y por último, una parte importante acerca de nuestro tabernáculo es el hecho de que el tabernáculo está cercado perimetralmente. O sea, el tabernáculo tiene lugares específicos dentro de él, pero el tabernáculo en sí mismo es una construcción aparte. O sea, no estaba mezclada, por eso estaba perimetrada, no estaba mezclada o al aire libre, por decirlo así, estaba completamente encajonada en un espacio al que nadie podía acceder de manera incorrecta. Esa es una de las partes importantes de nuestro tabernáculo, que tiene que estar cercado perimetralmente y tiene que funcionar para lo que está hecho el tabernáculo, que fue lo que mencionamos al principio. No que sea un lugar abierto y que se pueda combinar con cualquier otra cosa que pueda pasar en nuestra vida, sino que sea un lugar cerrado, un lugar único, un lugar aparte, especial en nuestra vida, en donde se hace lo que tenemos que hacer para poder jalar luz del Eterno, en donde se hace lo que es necesario para que nuestra vida pueda conectar, donde se sirve, donde se hace al doble, como lo vimos al terminar el capítulo anterior. Así es como vamos a terminar, o como terminamos en este año, la parashá de Pekudei, y terminamos también el libro de Shemot. ¿Qué se dice cuando terminamos un libro de la Torá? Sí, esfuércense al doble y que el Eterno los fortalezca.